Hola, hola, buenos días, tardes, noches. No sé a qué horas escuches Teo y Teología. Espero que tengas tu taza de té o de café. Te perdono si de café. Pero hace mucho que no teníamos un podcast, estamos muy contentos. Es 2026 y la verdad es que estamos iniciando con un temazo. Sé en algunas encuestas o gente que ha escuchado que justo hay varios temas de la temporada pasada que fueron muy interesantes. Y hoy traemos algo muy parecido, pero de una perspectiva varonil. Y hoy vamos a hablar de identidad en varios rubros a través de la vida y el testimonio de Alan. Y antes de darle lugar, quiero platicarte un poquito de él. Alan tiene más o menos 4 años en la iglesia cristiana. Es nuestro coach deportivo. No, sé que no somos el mejor ejemplo, pero en eso estamos. Y creo que esto, no sé si lo he dicho a Alan directamente, pero hay personas, y yo me atrevo a decir que yo conozco 2 personas, una de ellas es Alan, que yo he visto un cambio, o Dios me ha permitido ver un cambio así, o sea, un cambio 180, porque 360 llega al mismo lado, entonces punto, 180, donde de pronto tenemos el regalo de ver ese proceso de Dios muy tangible. No quiero decir que en otras vidas no, pero al menos personalmente mi vida ha sido, digamos, más, no tan rudo, por decirlo. Tengo toda la vida en la iglesia cristiana y de pronto ver gente que viene de un plano A y pasa a un plano B en Cristo es sumamente significativo, porque ves, como tú ahorita decíamos atrás de cámaras, que Dios es real, o sea, que Dios es, y yo lo he podido ver en ti, Alan, y me emociona mucho. Gracias. Lo estuve rogando mucho. Fui muy viajera con Alan. Pero sí, aquí estamos, porque Alan hoy nos va a hablar de algunos temas de identidad, desde la parte de buscar el éxito, desde la parte sexual, varias. Y antes de darle lugar para que Alan se presente, yo quiero hablar que no vamos a hablar de un debate ideológico, no queremos meternos en temas incluso teológicos que pudieran causar, no es el lugar. Queremos hablar desde la transformación y de lo que Cristo está haciendo en la vida de mi amigo. Así que, Alan, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y ya, gracias porque pudiste. Y vamos a comenzar de manera sencilla. Y quisiera que te presentes. Claro. Y a la hora de presentarte, me gustaría el antes. ¿Cómo te describirías a ti mismo, Alan, antes de conocer a Jesús? Va. Bueno, pues de entrada, muchas gracias por la invitación. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Sí, llegó la hora. Entonces llegó la hora, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación, gracias por ser ese lugar que abraza, que se interesa realmente por la juventud, por las personas. Bueno, no solo por la juventud, sino por las personas en general. Gracias realmente por la invitación. Saludos a quienes nos escuchan. Es con mucho amor, es desde un proceso muy duro, es desde un proceso donde realmente hay heridas muy marcadas que duelen y que también exponerlas pues no es fácil. Pero si todo esto conduce a la gente a Jesús, yo puesto de exponer. Vale la pena. Todo vale la pena, sí, claro, y es por Él. Gracias. Ni siquiera es por exponer mi testimonio ni mi nombre. Simplemente es, hey, el Señor está haciendo esto conmigo. Puede sacarte de muchas falsas identidades que podemos tener. Y bueno, pues es mostrar un poquito eso. No es venir a discutir, no es la idea, pero sí mostrar con mucho amor cómo el Señor nos ha abrazado, y es la intención. ¿Y cómo me describiría antes de qué? ¿De Cristo? De Cristo, Híjole, sí. Pues mira, muy fiestero, totalmente muy fiestero, muy amiguero, era muy social, era muy responsable, siempre he sido muy responsable, pero sí era muy fiestero, era muy alegre, era muy social, me gustaba mucho la pachanga, me gustaba mucho esta idea de vive la vida al máximo, pero al mismo tiempo un día a la vez, pero al mismo tiempo quererse acabar la vida en una sola noche. Entonces, pues ese era Alan, familiar, de cine, te digo, amigueros, no siempre pachanguero también, pero pues un poquito de todo, pero en este sentido, ¿no? De vive la vida al máximo porque la vida es una. Prácticamente ese era Alan, intentando vivir todo. No, mi lema era no desaproveches el tiempo, sino utilízalo siempre a favor. Capacítate y luego vendrá una oportunidad para que tú puedas estar listo para tomarla y salir adelante, ¿no? Ese era como que mi lema, mi sentir y mi filosofía de vida, si le puedo llamar así, ¿no?
Y sí, es que, bueno, hay una pregunta, Alan, que a veces nos hacen, es tan sencilla, pero es tan complicada, muy filosófica, ¿no? Es, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y ahí define toda nuestra identidad. Tristemente, el quiénes somos, incluso en la cotidianidad cristiana, nos identificamos más por lo que hacemos o por lo que logramos Así que es. por quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese Alan fiestero, parrandero y viviendo un día a la vez, ¿dónde estaba tu identidad? ¿Quién era Alan y dónde encontraba esa satisfacción? Creo que todos estamos en esta búsqueda de reconocimiento, de propósito, de encontrarnos, sí, de decir, mi vida tiene sentido y ojalá que alguien un día me recuerde y estamos caminando buscando esa felicidad y propósito. ¿En dónde encontrabas tú esta identidad antes de conocer a Cristo? Y quizás aún en Cristo todavía hay varias luchas, comentábamos, Claro. pero ¿quién era Alan? Así, ¿y en dónde encontraba esa identidad? No, pues estaba en todo mi hacer, o sea, realmente era todo mi hacer. Voy a ser exitoso para ser reconocido. Voy a tener un trabajo que me permita tener un ingreso grande, ancho, para poder cubrir necesidades y poder servir y ayudar por esta idea de reconocimiento. Entonces, estaba en todo mi hacer, todo yo lo hacía desde el hacer. Era tener un trabajo para ser exitoso, para ser reconocido en mi familia, con mis amigos y en la sociedad. Era tener buen dinero, te digo, pues para que la gente viera ese poder, esa ayuda, ¿no? O sea, que te vieran como de alguna manera no fracasado, porque el hombre latinoamericano, si tiene un buen reloj, una casa y un carro, creo que es sinónimo de éxito, ¿no? Ajá. Y es como que la gente en eso se fija. Entonces yo había aprendido eso y como estuve muy involucrado en temas de coaching, en temas de filosofías donde decreta la ley del universo y manifiesta, ¿no? Ajá. Yo decreto el poder de Dios en mí, o sea, yo tengo como que este Dios interno que me hace pulirme y luego exponenciarme para yo crear y manifestar la vida. Entonces, pues yo compré muchas cosas de estas. Estuve en muchos cursos, talleres, entonces pues era mi filosofía, por eso era como que vivir la vida al máximo y luego entonces prepararte y luego entonces iba a llegar una oportunidad para la cual yo ya tenía que estar listo. Pero entonces estaba todo mi hacer ahí. El problema fue cuando ya llega un punto en el que no puedes hacer nada porque las posibilidades se agotan, el trabajo se va, los negocios que llegué a emprender, que siempre he sido soñador de los negocios, quebraron, entonces era como toda mi identidad se fue a la borda, porque todo mi hacer se fue a la quiebra, entonces llegó un punto en el que me quedé tan vacío y tan solo que estoy a punto de quitarme la vida. Porque pues me quedé sin trabajo, me quedé sin negocios, estaba quebrado, o sea, realmente era tener 0 pesos en la cuenta, sin exagerar, o sea, de verdad, lo que yo mostraba en redes y toda esta onda bien padre, pues se fue. Y con ese hacer, pues también se fue mi identidad. Entonces ahí ponía mi identidad en todo mi hacer. Yo buscaba todo mi reconocimiento y todo lo que Alan podía hacer, lo buscaba en el hacer. Y por medio de mis sueños, que eso fue donde yo me agarré para yo sentirme bien, pleno. Y tenía que ir de meta en meta, entonces cuando ya no cumples una meta, pues te frustras y luego le pega tu identidad. Entonces tenía que ir de meta en meta, de logro en logro, pues como para saber quién soy y para saber que avanzas en la vida, ¿no? O esta idea falsa que tenemos de que si no empiezo a conseguir, a lograr, a comprar, a poseer, pues ya no avanzo en la vida. Entonces cuando ya no pude con eso, cuando ya no tuve esa posibilidad, pues llegó todo el quiebre. Y es que el tema de percibir la identidad desde el hacer es súper cansado, o sea, porque mucho. Imagínate, hubieras, ¿no? Logrado el negocio más exitoso y luego te das cuenta que hay alguien más exitoso que tú. Y luego siempre hay alguien más, y es muy cansado cuidar esta imagen. Y yo, repito, tengo toda mi vida en el cristianismo. Y me he topado tantas veces y cada vez tengo que hacer una retrospectiva en mi vida de no encontrarme valorándome desde el hacer, desde el ministerio incluso. O sea, a veces soy más pastora que cristiana, ¿no? Entonces claro. Tengo que tener mucho cuidado. O también, toda mi adolescencia, yo recuerdo que un día en un discurso mío me dije, Ana, tú no eres bonita. Por ahí el primer podcast es algo así. Tú no eres bonita, entonces tú tienes que ser bien buena onda, tienes que ser muy inteligente.
porque tienes que compensar lo que Dios no te dio, ¿no? Claro. Y entonces, ¿esto a qué te lleva? A no saber decir que no, a estar saturada de trabajo impresionantemente, porque como tienes que ser bien buena onda siempre, no te puedes dar el derecho de enojarte, no te puedes dar el derecho de contradecir a alguien, no puedes sentirte que no eres parte de algo porque ya no eres amada, o si llega alguien más buena onda que tú, ya sientes que Claro. la tablita se te fue. Claro. Y entonces es súper demandante tener tu identidad en el hacer, ¿no? En el encontrar, en el éxito, en el dinero, en tu personalidad incluso. O sea, si C.S. Lewis decía, si basamos nuestra esperanza en todo aquello que podemos perder, estamos fundidos, no lo dijo así, pero, o sea, nos va a ir mal, parafraseado, nos va a ir mal, todo aquello que claro, podemos perder, total. No podemos basar nuestra vida en eso, porque, y eso habla de dinero, habla incluso de personalidad, de cuestiones físicas, aspecto físico, capacidades, etcétera, porque todo eso se puede perder. Sí, claro. Y la identidad es muy fácil, o sea, si yo baso quién soy en eso, lo puedo perder y podemos llegar a esta crisis que tú llegaste de decir, pues mi vida no tiene mucho sentido. Y es que es horrible porque lo estás viendo en las redes sociales todo el tiempo. Sí. Estás bombardeado por todos lados de las modelos, los millonarios, los lugares más exclusivos de la tierra, donde se reúnen las personas más exitosas de la tierra, o ciertos lugares o ciertas influencias del modelaje, de muchas situaciones. Entonces, de alguna manera eso se vuelve, cuando tú no tienes una identidad bien cimentada, eso se vuelve como un estándar. Entonces empiezas a ver todo lo que te falta y no lo que tienes. Y entonces, como te falta mucho, tienes poco, por ende, ¿no? Entonces ahí empezamos a entrar en un conflicto de empezar a cubrir con el trabajo muchas situaciones, o como decías tú, es que bueno, pues yo tengo que ser agradable porque bonita no soy. Entonces empiezas a cubrir un montón de cosas. Hay gente que trabaja en un gimnasio y yo veo esta parte. Claro. ¿No? Donde venimos a construir un cuerpo, yo mismo lo hice. De hecho, ese es mi punto inicial de por qué entré al gimnasio. Yo como yo estaba en una depresión, entonces yo necesitaba con algo cubrirlo. Y eso fue como comencé en el mundo del gimnasio. Yo nunca pensé en tener resultados, en competir. No, nada de eso. O sea, yo era como cómo pasar la crisis. Era mi válvula de escape, ¿sabes? Entonces estamos tan bombardeados de tantas cosas que cuando la identidad no está bien cimentada, más que en algo, en alguien eterno, en alguien que es real, que no se mueve. Que no se mueve. Sí, va a venir cualquier cosa y de verdad te la va a tumbar. Sí. ¿Sabes? La ley de la ondulación dice eso. A veces subes, a veces bajas, a veces estás en medio. Pero es la vida. Subes y bajas. Entonces no siempre vas a tener las mejores posibilidades y las mejores oportunidades. Entonces si tú basas de ahí tu identidad, pues siempre vamos a estar fritos, siempre vas a estar en depresión, siempre vas a estar sufriendo, ansioso, ¿no? Porque como no tenemos el control de muchas cosas, pues... Nunca va a ser suficiente. Nunca es suficiente. Y entras en un vacío tan grande y tan grande que llega un punto en el que estás como los hámster, corriendo pero no vas a ningún lado. Y más allá de salir, estás hundiendo y hundiéndote más. Y llega un punto en el que, claro, ¿a dónde llegas? Pues a decir, ¿para qué sigo vivo? Como era mi caso. Te quitas la vida. ¡Qué fuerte! Alan, gracias por empezar tan fuerte con esto de encontrarnos en ese quiénes somos. Y sé que una de las cuestiones muy fuertes, ¿no?, de identidad en tu vida no solo han sido la parte de éxito, de dinero, de política, sino también una lucha con identidad sexual, que ahorita también esto es muy fuerte en los temas juveniles. Yo como pastora de jóvenes, en esta búsqueda de identidad, casi siempre lo primero que se toca es el tema sexual. Entonces, hoy queremos hablar de esto con un tono respetuoso, claro, con un tono amoroso y con también entendiendo que a pesar de que hace muchos años la sociedad ya está trabajando en esto, en la iglesia seguimos en pañales con los temas de identidad sexual, que ahorita hablamos de eso. Pero en el tema de identidad sexual, Alan, ¿cuándo comenzaste? ¿Cómo fue este conflicto interno también respecto a tu identidad sexual? ¿Cómo vivías esta lucha? ¿Cómo fue la confusión, la culpa, todo lo que genera este trabajo o esta lucha en la identidad?
Pues es que mira, de entrada fui abusado a los 6 años, Ok. ¿no? Entonces, de ahí mi niñez cambia porque mientras los niños jugaban, yo ya estaba con cargas que no me correspondían, pensando cosas que no tenía que pensar, viendo a mis amiguitos, mis amiguitas de otra manera, quizá con deseos ya despiertos a una temprana edad. Wow. Entonces, ese abuso vino a cambiar muchas situaciones y muchas cosas que en su momento no te puedo decir que fue difícil, porque en ese momento no tienes la capacidad como para pensar, discernir, razonar, pero sí empieza a modificarse mucho tu vida. Pero cuando ya estás en una etapa más adolescente, donde ya te cuestionas, te preguntas, donde analizas, donde dices tú, oye, ¿por qué todo el mundo va por allá y yo voy por acá? ¿No? Yo en mi caso era, ¿por qué a mis amigos hombres les gustan las niñas y por qué a mí me están gustando los vatos? Wow. ¿Por qué a mí me gustan los niños? Entonces era como decir, ay, a mí me cablearon mal, ¿o qué onda? O sea, Ok. no, pues yo en ese momento era como que el gran arquitecto del universo, o sea, como que ay, me cableaste mal. Ajá. Entonces empiezas con esas preguntas que ¿Cuántos te años llevan. tenías con esas preguntas? Cuando hiciste Que las tenía preguntas? como 14 años, Ok. 13 años más o menos, 14 años, donde empiezas a descubrir muchas cosas de la sexualidad, incluso en la escuela las ves, entonces Sí. empiezas a preguntarte este tipo de preguntas, vale la redundancia, ¿no? Entonces, te llevan a cuestionar dentro de ti, oye, pero el estándar es este, como, ¿por qué yo me ando saliendo por la regla, por acá? O sea, yo por qué estoy por este sentido, ¿no? Entonces te digo, en ese entonces no entiendes muchas cosas, pero sí empieza a haber un conflicto incluso de identidad otra vez, volvemos a lo mismo, de basarte en una etiqueta, decir, bueno, pues entonces yo soy gay o yo soy homosexual, yo soy lesbiana. Entonces empiezas con este juego de poner tu identidad ahí. Claro que yo nunca lo atribuía a un abuso. Ok. Yo nunca lo atribuía que fuera por eso, Ujú. porque según yo desde antes me gustaban, pero claro que ahora empiezo a ver en retrospectiva cómo se va distorsionando la identidad. Y ojo, esto es, lo digo con mucho amor y con mucho respeto para las personas que han pasado por esto, no necesariamente el que es abusado es homosexual. Yo conozco personas que son homosexuales y no han sido abusadas. Sí. Entonces, no es un factor, esto yo nomás estoy contando mi historia Esto está. y cómo se va distorsionando en mi caso la identidad, ¿no? Y cómo la mente ya te revoluciona a muchos sentidos. Y claro que cuando llegas a una edad más adolescente, preadulta, pues sí hay un conflicto interno, claro que sí hay un conflicto porque empiezas a sufrir rechazo, empiezas a sufrir burla, empiezas a sufrir como este tipo de lo que llamamos discriminación, porque sí es como todos van por un camino y tú ser como algo diferente, eso genera, ¿no? Conflictos por la burla, por lo social, por lo externo, ¿sabes? Entonces, claro que sí entra un conflicto interno, pero siempre he sido como muy aguerrido. Entonces, siempre como que luché mucho por, ya una vez que como que te logras identificar y ya yo llegué y me estacioné en la homosexualidad y dije, bueno, soy gay. Entonces, yo luché mucho por la libertad. Ok. He luchado mucho por esta cuestión de que, bueno, pues yo me acepto, la gente me debe aceptar, Ok. ¿no? Y entonces yo lo atribuía, por lo tanto Dios, llegas a la conclusión lógica, por lo tanto Dios me hizo así, ¿no? Entonces, Sí, si Dios a me más hizo B es así, igual a C. ajá, entonces si Dios me hizo así, bueno, pues entonces Dios me ama y me acepta como soy. Entonces llegas a estas conclusiones lógicas porque obviamente no tuve un mentor, ni espiritual ni religioso en este sentido, y pues llegas a tus propias conclusiones, ¿no? Justo por tratar de tapar muchas heridas. Entonces, pues luchas por tu libertad y luego sales del closet y todas estas cosas, ¿no? Y el discurso social también, ¿no? El fuerte que está donde se dispone el concepto de amor es amor, ¿no? Y Sí, claro. de pronto, si no tenemos una línea, escucho constantemente que no es algo, bueno, ahorita, no sé, a lo mejor en el tiempo de adolescencia no es algo malo, etcétera, Sí, claro. pues obviamente es más fácil Sí, claro. estacionarnos y creernos algo que se nos dijo, ¿no? Que camine con eso. Entiendo que así fue. Claro, es que también, mira, sufres rechazo cuando estás chico. Bueno, en mi caso sufro rechazo, bullying, y luego después, cuando yo salgo del closet, ahora resulta que todo el mundo me da reconocimiento, me abraza, te dice, hey, tú puedes, tú vales, amor es amor. Entonces te empiezan a cobijar de una manera en la que te sientes perteneciente, Wow. ¿no? Te sientes reconocido. Entonces, eso al ego le gusta, ¿sabes? Entonces es como que te agarras de ahí, por ahí me voy y empiezas a luchar en esta parte, ¿sabes? De claro, amor es amor, es que yo a quién le hago daño, es que, oye, si va a haber alguien que haga justicia, pues que le haga justicia a los que violan, los que matan. Yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Y es esta falsa como obra de merecimiento. Es que yo no lo merezco, pero el que mata y el que roba sí. Yo no estoy haciendo nada malo, ¿sabes? Entonces, pues sí empieza esta lucha y este conflicto interno. Wow.
Y Alan, quiero preguntarte, gracias, gracias, eres muy valiente, sé que no es fácil, Gracias. sé que no ha sido fácil y ahorita vamos a llegar a esa parte de cómo ahorita abrir tu corazón y abrir tu testimonio ha sido complicado incluso, y es muy difícil hablarlo en la iglesia, pero antes quiero preguntarte cómo llegaste a la iglesia, qué encontraste. ¿Y cuál fue tuviste alguna resistencia al mensaje? ¿O hubo un tiempo en que tu vida sexual como que la fusionaste con el cristianismo y dijiste, se puede ser las dos cosas? ¿Cómo fueron tus inicios en el cristianismo? Claro, pues mira, de entrada llego quebrado, llego porque ya había intentado todo, negocios, trabajos, ya lo había intentado todo, el coaching, el universo, la ley de la atracción. Había intentado muchas filosofías, incluso estuve en ayahuasca, entonces incluso estuve ¡Órale! probando muchas cosas Eso no dentro, sabía. dentro de esta espiritualidad interna, dentro de esta ¡Guau! búsqueda interna de identidad, dentro de esta búsqueda de encontrarme conmigo. Busqué en tantos lugares afuera por satisfacer mis cuestiones internas, que había buscado en tantos lugares que ya no me quedaba nomás que darle el voto de confianza a la iglesia o a Dios. Entonces, yo era de una familia católica, no muy católica, no religiosa al 100%, pero de tradición católica común. Pero yo llego en una quiebra física, económica, espiritual, emocional, al borde de quitarme la vida de más de un año sin conseguir trabajo, repartía currículums como si fuera pan. O sea, hacía casi que un currículum por vacante, adaptaba. O sea, yo decía, es que no puede ser que no se dé. O sea, tonto no estoy. O sea, bueno, sí, pero no. No Entonces tanto. o sea, no tanto. Entonces era como que, a ver, toco puertas y no se da. Entonces puse a prueba muchas cuestiones de, no, mentalidad, vístete para el éxito. Yo ya había mucho a prueba mucho de esas filosofías. Entonces cuando yo llego a la iglesia era dándole el voto de confianza. Ahora, yo llego a la iglesia porque tengo un amigo muy cristiano que bueno, hoy es cristiano, en ese entonces él se salió de la cristiana y se hizo católico. Yo me lo llevé para allá. Entonces toda su familia es cristiana, muy cristiana. Entonces yo le dije, bueno, él conocía mi historia, nos íbamos a un cafecito los domingos y yo le digo, oye, es que tú tienes familia cristiana, ¿no? Y yo, sí. Pues llévame a un culto, no, bueno, no le dije culto porque no sabía, pero le dije, llévame a esos Una domingos, misa. a una misa, a un servicio, no me acuerdo Sí. cómo le dije, pero llévame. Entonces, yo le di el voto de confianza porque pues ya qué más podía probar, o sea, ya a qué más le iba a depositar mi confianza, a dónde más me iba a recargar algo supra, o sea, algo divino, algo más allá de lo humano, de lo físico. Entonces, porque todos de alguna manera creemos en algo. Es muy difícil que, bueno, ese será otro tema, que el ateo no crea, ¿verdad? Pero entonces yo llego así buscando y mi idea era buscar, porque yo dije, bueno, los cristianos les va muy bien, los cristianos tienen negocios por lo regular, los cristianos siempre son muy prósperos, los cristianos, yo creo que, y luego mi mamá me contaba historias de que, no, mira, ¿te acuerdas de fulanito tal en el colegio? Porque estuve en un colegio católico. Estos papás de mis amiguitos eran así como borrachos y ya sabes, andaban divorciando y luego ahora tienen un despacho, les va muy bien. Entonces esas historias en una quiebra mía, claro que eran como mi tablita de salvación. Dios Entonces me yo va a dije salvar. cristianos. Entonces yo ya entraba y salía igual de la Mentalidad católica. tiburón cristiana. Claro, era lo que yo había aprendido. Dije yo, bueno, pues combinemos las dos partes y yo ya la hice en la vida. Okay. ¿Sabes? Entonces llego buscando esta parte de hacerme rico, millonario, de que Dios me prospere a través del cristianismo. Llego una vez más con mis sueños por delante, con mi vida por delante, con mi vida quebrada por delante. Yo, sorpresa, me encuentro un Dios que me abraza, un Dios que se encuentra conmigo. Yo recuerdo el primer servicio que yo fui, sentir un abrazo, un amor que yo jamás había sentido antes. O sea, es un abrazo muy apapachador, muy llenador. O sea, fue una sensación, una experiencia, un encuentro con el Señor de decir, ah, caray, esto es mucho más de lo que yo había vivido, lo que había experimentado antes. ¿Qué hay aquí? Entonces, ahí comienzo mi cristianismo. A los 4 o 5 meses me bautizo. Yo llego como en un octubre, algo así. A los siguientes bautizos, que eran en abril, me bautizo. Pero empieza y espero ya contestar tu pregunta, empieza este caminar con el Señor donde sí hay una parte donde empiezo a luchar por vivir como yo venía viviendo y al mismo tiempo seguir caminando con el Señor o con lo nuevo que yo ya estaba conociendo. Sí, Okay. entonces sí llega, no hay como un punto de confrontación al final, porque sí llego yo muy renuente en esta parte de decir, no, yo soy así y Dios me ama así, a ver, esta bola de religiosos no me van a venir a cambiar.
Yo tuve un encuentro con el Señor, pero a mí nadie me va a cambiar. Porque Eso el Señor... no lo toquen. No, yo llegaba a los cultos de los servicios y es como, esto no lo toquen. O sea, yo escuchaba medianamente que alguien, algún pastor líder, hablaba de que la homosexualidad y el diseño y estas cosas. Y a mí me causaban, es como que están locos, bolas religiosos. A mí el Señor me ama así. Porque por algo, sí, me trajo así. Entonces, sí llegué muy renuente, pero el Señor en su misericordia, en su amor, nunca me rechazó. Siempre fue abrazarme. Y fue el paso del tiempo, de servicios, de exponerme a la palabra, de exponerme a estudios bíblicos, de exponerme a la intimidad. Y en esa búsqueda de entender qué había yo experimentado en ese encuentro con el Señor, que fui buscándolo más en la intimidad, no solamente los domingos, no solamente en los estudios, sino fui buscando más de Él y más, y me fui enamorando y empecé a tener encuentros con el Señor, empecé a ver respuestas a las oraciones, claro que sí. 3 semanas después conseguí trabajo. Yo empecé a ver un mover diferente en mi vida, algo que no había visto antes, te digo. Entonces fue como decir, caray. Entonces, el exponerme a la palabra y el exponerme al Señor, fui entendiendo, más que confrontado, aunque pues sí se puede llamar una confrontación, fui entendiendo que el Señor tiene mejores planes para nosotros. Entonces entendí que si sus planes son mejores, ¿por qué yo no le iba a rendir esa parte? Esa parte que me daba miedo mostrar, enseñar. Ahora llega un punto muy difícil aquí, porque pues mostrar esta parte dentro de la iglesia es muy difícil. Claro. Muy difícil. Entonces sí, wow. Fue exponerme a eso y fue entender que los planes del Señor son mejores. Y ahí fue donde empecé a atreverme a rendirle al Señor, a decirle, bueno, Señor, hay esta parte que yo no sé si está correcta, si no es correcta, mire lo que he hecho, mire que aquí empecé como a sincerarme con Dios y decirle, bueno, pero ¿qué hay de esto? ¿Por qué entonces es que soy así? Yo nunca lo elegí. Y también empiezan cuestionamientos. Yo nunca elegí ser esto, yo nunca elegí ser abusado, yo nunca elegí los vatos. Es algo que te pasa, ¿no? Entonces, te digo, pero el Señor nunca te rechaza. Eso sí es lo que más recalco. Él no te rechaza, Él te abraza, pero tanto te ama que no te va a dejar igual. Sus planes son mucho mejores. Entonces, como esta parte, pues te empecé a rendir muchas otras. Wow. Creo que es muy esperanzador y muy lindo escuchar esto, porque de pronto es muy, hasta yo lo usé, perdón, confrontativo, ¿no? ¿Y qué te dijo Dios y cuando te diste cuenta que era pecado, no? O sea, de pronto es como muy, muy fuerte y resulta que el Dios que viene y te abraza y te dice, hay algo mejor, ¿no? Claro. Hay algo aún mejor que lo que tú habías pensado y ahorita, espero haya tiempo, platicamos, ¿no? Porque supongo que entras con Dios, te abraza, pero te empieza a decir, esto que tú creías no es así, ¿no? O sea, justo la identidad, Dios entiendo que la empieza a romper. Sí. Te habla con amor, pero después empieza como a decir, ok, si me amas, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Y creo que esa es la clave para el inicio de la transformación, la honestidad. Porque el pecado lo que hace precisamente es traer vergüenza y nunca traerlo a la luz. Y lo que Dios espera que nosotros hagamos es precisamente poder traerlo a la luz para que Dios lo pueda sanar, lo pueda, sí, se lo podamos poner en sus manos y él lo pueda transformar y quitar y limpiar. Así es. Y yo quiero preguntarte, Alan, gracias por esa valentía y por esa exposición de saber a aquellos, yo estoy segura que hay muchos chicos y chicas que están en la misma posición que tú, donde están luchando con temas sexuales. Cuando yo he hecho paneles de temas sexuales, mira, mi iglesia es de 80 personas, se llena mucho, o sea, a reventar. Sí, claro. O sea, cuando fui a un campamento de jóvenes en Monterrey y me invitaron a un panel y el 90% de las preguntas era, ¿por qué no puedo ser homosexual? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? O sea, hay tanta gente que está viviendo con esta lucha interna y no se anima a hablar y no se anima precisamente a sacarlo a la luz, porque podemos ser muy rudos, podemos ser muy sí, y muy poco empáticos con esto. A mí me ha dolido mucho saber que la manera en que la iglesia ha respondido a lo largo de los años a través de no saber qué hacer o cómo caminar con alguien que batalla con su identidad sexual. Y quiero preguntarte justamente esto, Alan, ¿qué ha sido lo más difícil ahora que tú has expuesto tu testimonio y que has dicho, esto soy,
y con esto lucho, porque ahora sí que no es gripa, ¿verdad? Dicen. Así es. Totalmente. ¿Qué ha sido lo más difícil ahora en tu caminar con Cristo? Porque recuerdo una de las pláticas que tuvimos en el gimnasio y se me quedó muy grabada, porque tú mencionabas que es tan difícil estar en Cristo con estas luchas, porque tú abres la puerta, sales al mundo y la gente, como ahorita decías, te está esperando para decir, Sí, claro. wow, Alan, eres lo máximo, qué padre Claro. que eres así, qué padre Qué padre que eres auténtico. que te sientes Que eres atraído, tú. ajá, Claro. y llegas a la iglesia y es como, qué difícil, no quiero hacer Es una todo lo contrario. expresión, es Lo todo lo ocultas. contrario. Sí, claro. Es Hasta se como, respira. eres rechazado, es como, o sea, de los Claro. pecados el peor, o sea, ¿cómo ha sido tu caminar? Bien difícil, porque llego no queriendo confrontar esta parte, luego voy entendiendo cuáles son los planes del Señor, voy entendiendo que los diseños del Señor solamente son un perímetro de seguridad. Es como si el que roba dice, oye, pero ¿por qué robar es pecado? Bro, pues es un perímetro de seguridad del Creador Ajá. en lo que Él ha creado. O sea, nos ha Ujú. dado la oportunidad de tener una correcta relación con Él, nos ha dado la oportunidad de relacionarnos con el mundo como es, pero dentro de esta creación, dentro de lo que el Señor nos ha dado, bueno, hay parámetros de seguridad, perímetros de seguridad, ¿no? Entonces, he entendido por qué sus planes son mejores. Ahora, no vamos a entrar en una cuestión de si ser homosexual se nace o se hace. Pero no importa, la cruz del Calvario lo puede redimir todo, comprar. Sí. Si tú naciste o hiciste, aquí el debate no es ese, el chiste es que cualquier condición, el Señor puede convertir eso en el símbolo de su gracia. O sea, Él convierte el símbolo de tu vergüenza en el símbolo de su gracia, y eso es magnífico. ¿Cómo ha sido mi caminar? Muy difícil, porque llegas a la iglesia y es como, ay, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿No? Porque es como, ok, pero ¿y luego, Señor? O sea, una vez que entiendes, que dices tú, bueno, pues si no voy por ahí, pues cámbiame, porque yo solo no lo, yo entendí que yo solo no lo iba a poder hacer. Entonces viene una parte muy difícil, porque es esconderlo, es ocultarlo, es guardarlo. Y se empieza de pronto a hacer como una bolsa de basura muy grande en tu espalda, no porque tú sea basura, sino me refiero al peso en tu espalda de cargar algo con el que llega un punto en el que ya no puedes ocultarlo y guardarlo. Entonces sí es una parte muy difícil, porque no te da la confianza en su generalidad de muchas personas de poderte acercar y decir, oigan, yo estoy pasando por esto. Se pueden tratar cualquier situación, se puede tratar cualquier pecado, se puede tratar hasta la inmoralidad sexual, se puede tratar la porno, la masturbación, se pueden tratar un montón de cosas, matrimonios, cuestiones de juventud, quiebres entre los matrimonios, infidelidades, se pueden tratar un montón de cosas, pero normalmente no sabemos cómo tratar la homosexualidad ni el acompañamiento. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que si hablamos, de entrada nos van a correr, nos van a rechazar, y es como, pum, te van a dar de bibliazos y pecador, arrepiéntete, hijo del diablo, y vienen muchas cuestiones que de alguna manera como iglesia sí se han equivocado y sí se han tropezado en el sentido de que más que ayudar y acompañar, sí han sido duros y sí hay mucha gente lastimada en este sentido. Entonces, yo conozco gente ahora que está fuera de las iglesias, que quiere conocer de Dios, pero no ve a la iglesia como un lugar seguro, y quieren conocer de Dios. ¿Y a dónde van? ¿Con quién se relacionan? Si ellos necesitan escuchar una verdad, si necesitan escuchar algo diferente, entonces sí viene un caminar muy difícil. Afortunadamente el Señor me puso amigos, amigos que con el paso del tiempo yo fui viendo que eran amigos, y una vez abiertamente me preguntaron, a ver, Alan, ¿tú estás luchando con esto? ¿Sabes? Un pastor, y me dijo así abiertamente, y fue donde yo me atreví a hablarlo, y de verdad, simplemente el yo descargarme y hablarlo con alguien responsable en ese sentido, para mí fue quitarme un 60% de peso. Ya llevaba un 50-60% ganado, decir, wow, me siento libre. Ya no lo cargo yo solo, ¿sabes? Entonces, dice la Escritura, confiesen los pecados unos a otros. Entonces, es esta parte de soltarlo, no lo cargues tú solo. Yo creo que lo que resistes persiste. Y más te va a atar. No te condena, porque ya Cristo pagó por ti, pero sí llega a un punto en el que te ata muy feo, y es algo circular, porque no hayas cómo salir, no buscas ayuda, y normalmente te vas a terminar perdiendo, te vas a terminar saliendo de los caminos del Señor. Sí. ¿Por qué? Porque vas a buscar más reconocimiento afuera que dentro, porque vas a encontrar más reconocimiento en tu mejor amigo, tu mejor amiga,
que quizá no están en la iglesia, un consejito de tu mamá, tu papá o alguien que te quiere ayudar, pero que a lo mejor no es el acompañamiento que necesitas en Cristo o en el Señor. Entonces, por lo regular, esto es lo que termina pasando. Entonces, sí es algo muy difícil, te digo, pero afortunadamente tuve amigos que me pudieron abrazar, en el cuales vino un acompañamiento, y aparte del acompañamiento, pues vino una exposición a estudios bíblicos, vino una exposición a la palabra, vino una exposición de estar caminando con ellos. Y es algo muy lindo que entendamos el valor del ser humano, ¿sabes? Entonces creo que estos amigos entendieron muy bien el valor del ser humano, y aquí yo hablo de la Escritura. Para esos líderes, esos pastores que a veces no saben cómo lidiar con estas dificultades, pues es entender el valor del ser humano. La misma Escritura nos deja ver que el Señor no socorrió a los ángeles, ¿sabes? No los socorrió, no les dio ni una oportunidad, y a nosotros nos da un montón de oportunidades, ¿sabes? Entonces ya desde ahí debemos de entender el valor del ser humano, que esto no está por encima de ninguna doctrina, ningún cargo, ningún puesto, ningún título. No, porque para el Señor el ser humano es valioso. Por tanto nos ha dado muchas oportunidades, ¿sabes? Entonces, pues sí viene un proceso muy difícil. Wow. Muy complicado. El tema de identidad sexual definitivamente es algo que nosotros como iglesia necesitamos, creo que aprender, y creo que los chicos lo entienden mucho mejor que nosotros en muchas cosas. A veces precisamente porque o la iglesia no habla de ello, o nos seguimos cerrando, o somos muy duros, no se ha expuesto como tal este tema a tal grado de entender. Creo que, porque el hecho a veces creo que nos da miedo el hecho de recibir, o sea, sentimos que hay una línea muy delgada entre recibir y aceptar, ¿no? Claro. Entre reconocer a la persona y entre amar a la persona y decirle que está bien, ¿no? De pronto pareciera que esta línea sentimos que la rompemos, pero hacemos más daño al no enfrentar las cosas con ese amor. Yo quiero preguntarte, Alan, ¿cómo sería una iglesia para ti que refleja gracia y verdad? ¿Qué necesita? O sea, vamos, tú con tu testimonio, con las luchas, ¿qué tipo de iglesia esperas? Vamos, no que la iglesia se haga tenga un menú para cómo la queramos, sino ¿cómo sería una iglesia sana que pueda recibir chicos y chicas que estén luchando con su identidad sexual? ¿En qué debe poner atención la iglesia? Claro, pues mira, te contesto con la misma palabra y la misma escritura. En todo se resume un mandamiento. Todos los mandamientos se resumen en uno. Totalmente. Entonces, es eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor va adelante. No es una percepción personal y una preferencia personal cómo sería una iglesia para mí, sino lo que la Escritura y el Señor nos deja ver, cómo debemos de vivir una vida en comunidad donde a todo se resume en el amor. En el amor. Ahora, a veces tenemos esta idea donde estar de acuerdo o no va de por medio el amor, y no necesariamente amar no es estar de acuerdo necesariamente con alguien, porque si amar es siempre estar de acuerdo con alguien, entonces los matrimonios no pudieran amarse, papá e hijo no pudieran amarse. O sea, nosotros amamos, pero no necesariamente estamos de acuerdo con ciertas acciones, dichos, actitudes de otras personas, pero no se modifica el amor. Entonces, amar no es necesariamente estar de acuerdo. Entonces, de entrada creo que tenemos que estar en esta sintonía. Ahora, ¿cuántas veces nosotros como líderes o pastores o personas que tienen cargo, el Señor no está de acuerdo con nosotros? Claro. Y no nos deja de amar. Ajá. Entonces, esa debe ser la premisa. Por eso estamos hablando de no cambiamos el estatuto, el diseño y los parámetros del Señor. Sabemos bíblicamente cómo es el correcto vivir, cómo tener una correcta relación con Él. No estamos cambiando la norma, pero sí nos estamos yendo suaves con la forma. Y eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, nuestros líderes deben de estar muy en el entendido, porque luego escuchamos este tipo de prédicas donde, no, es que si es afeminado no puede estar arriba del púlpito, no puede servir. Y yo, ok, pero tú estás haciendo un prejuicio. Porque yo conozco gente que es afeminada, incluso conozco un pastor y no está accionando sobre ciertos deseos y atracciones,
porque tú no sabes quién se va a subir a predicar o los chavos de la alabanza si se van a subir y un día antes fornicaron, se masturbaron, vieron porno. O sea, es que hay pecados que no se ven. Claro. Pero claro, vemos a un afeminado y por ende es igual a homosexual. Entonces, Y es lo peor de... sí, ajá. entonces ya desde ahí categorizamos y nos vamos a una categorización de pecado que ya prácticamente es imperdonable, ¿no? Entonces tenemos que estar muy centrados en el amor en Cristo, como el mismo Señor a veces no está de acuerdo con nosotros, a veces nosotros no estamos de acuerdo con los hermanos, pero los amamos. Los amamos. Entonces la iglesia tiene que ser una vida en comunidad donde prediquemos el amor de Cristo, ¿no? La iglesia no somos los domingos, no apagamos las luces y el Espíritu Santo se queda aquí triste y el micrófono se apaga y bueno, los vuelvo a ver hasta el próximo domingo, ¿eh? Chido. No, el Espíritu Santo muere en nosotros, entonces en lo individual debemos de tener ese amor con el que el Señor nos ha amado y también nos ha perdonado y nos ha redimido de cualquier cosa, de cualquier situación. Condición es condición, no Claro. hay pecado más ni menos para el Señor. Entonces la iglesia tiene que ser ese lugar seguro, porque si no entonces la gente no se va a acercar. La iglesia es una comunidad de redimidos, literal. Entonces debemos estar muy conscientes de esto para que después la gente nos pueda tener la confianza de poderles acompañar. Pero si siempre nos ven como el estándar moral de lo perfecto, de lo que se hace y no se hace, mírenme a mí, si el pastor es el que siempre está como el nuevo estándar moral de no te vistas así, no te peines aquí, entonces empieza a sacar un montón de reglas y muchas cosas que no, por preferencias personales de un líder o de un pastor, es ahí donde ya no checan muchas situaciones con la palabra. Entonces no abres el contexto en tu iglesia para que la gente se acerque a ti. ¿Y sabes qué es lo peor? Perdón por la que todas esas reglas y esa actitud es falso. O sea, Así es. todos tenemos tantas luchas y esos estándares se rompen cuando realmente Dios viene y revela quiénes somos. Nadie es mejor que nadie. O sea, no, creo que una de las cosas que debe grabarse muy fuerte en nuestra mente es que yo no soy mejor que nadie. O sea, no porque yo no luche con un tema sexual significa que ya esté del otro lado o que sea más santa o que no, yo lucho. Y el otro día mencionábamos, platicábamos, a veces hay cosas que afectan muchísimo más. No quiero categorizar pecados, pero hemos visto cómo un chisme, una mentira, así es, destruyen iglesias, ¿no? O sea, y eso, hay un libro que se llama Pecados Respetables, no recuerdo la autora, es mujer, pero habla de cómo esos pecados que dejamos pasar en la iglesia y porque no se ven, pero cómo destruyen. Háblase del orgullo, háblese de la mentira, háblese de la soberbia, incluso ella hablaba del perfeccionismo, o sea, de cosas que a veces hasta las respetamos y admiramos. Claro. Y de pronto llega alguien con un tema sexual y es lo peor porque es visible, ¿no? Así es. Y debe ser muy doloroso y necesitamos, creo que, concientizarnos de que ninguno de nosotros es mejor que nadie y que todos luchamos y que hermoso sería estar en una iglesia donde pudiéramos reconocer que estamos juntos caminando con nuestras diferentes luchas, pero estamos amando a Dios. Totalmente. Y eso no significa que yo esté aplaudiendo o que esté diciendo que esté bien, sino que estamos caminando y estamos cuidándonos unos a otros. Y en ese mismo pensamiento, Alan, ¿qué no ayuda cuando alguien se acerca a la iglesia con esta lucha y qué sí ayuda? ¿Qué no ayuda, como te comentaba, a hacer prejuicios? Okay. Hacer prejuicios, empezar a especular, empezar a murmurar, empezar a hablar, porque la gente lo nota, ¿sabes? Entonces eso es un contexto, y un contexto se huele, se respira, ¿sí me entiendes? Entonces es como, tiene que ser ese lugar seguro. De entrada, hacer prejuicios, tratar de abordar temas desde el púlpito de qué es la homosexualidad, pecado, no pecado, diseño original, solo por atacar un tema en tu iglesia que no te atreves a confrontar en lo privado con la persona, creo que también es incorrecto, porque se puede malinterpretar, ¿sabes? Y es como echar habladurías, entonces la verdad es que es difícil. Ahora,
nuestros líderes y pastores para eso están. Deben de acercarse con toda la confianza. Digo, deben de ganarse la confianza de los congregantes. Ese es el discipulado. Exacto, debemos de discipular, debemos de acompañar. Y posteriormente a eso, preguntar abiertamente si el criterio les da, o sea, bueno, si la situación les da, preguntar abiertamente, hey, ¿qué onda? ¿En qué te puedo ayudar? Y empezar a acompañar. Y dejar que la persona que está expuesta a la palabra, que está expuesta a estudios, o que está expuesta de alguna manera a la palabra, que dejar que el Espíritu Santo vaya renovando su mente y vaya renovando, porque el que hace el crecimiento de esa semillita sembrada es el Señor, es el Espíritu Santo. Entonces, no, de entrada, por eso digo, y lo reitero, cuando veamos algo así, no solo mi prejuicio es realmente la realidad. Puedo estar en una equivocación, puedo ver algo que no es, entonces no murmurar, no chismear, no hacer este tipo de comentarios que se puedan como malinterpretar, ¿sabes? Porque de alguna manera va a llegar al congregante. Y más si es alguien nuevo, es alguien en la fe, entonces no puede ser así, ¿sabes? Entonces es ganarse la confianza, es confrontar, es de alguna manera, no confrontarlo, pero sí preguntarle, claro, cuando hay esta confianza, y después acompañar. Creo que ese debería de ser el proceso de acompañamiento. Bien dijiste ahorita, no es gripe. Créanme que los más interesados en que el Señor cambie algo que a uno le da vergüenza, o algo que le incomoda, o algo que uno ya quiere cambiar, sea lo que sea, créanme que el más interesado es uno. Porque uno es el que lo carga, uno es el que lo vive, lo sufre. Y créanme que cuando yo llegué a los pies de Cristo, el más interesado en que me cambiara era yo. ¿Sí entiendes? Entonces, es un proceso, y ahora el Señor va a prepararte, no va a llegar, ojalá te bauticen y caiga el fuego del Espíritu y ¡pum!, te cambia como el que deja de fumar y el que deja de tomar, ¿no? Qué chido los que tienen esos testimonios. En mi caso no es así. En mi caso primero entendí que primero el Señor me dijo, hey, me perteneces. Después entendí el amor del Señor, el amor transformador, que te toma sin importar tu situación, tu condición, que Él no te rechaza, Él te abraza. Y después entendí con su mismo amor y misericordia cuáles son sus planes, y que sus planes son mucho mejores que los nuestros. Entonces fue un proceso de entender para poder cambiar. Y ahora, cuando ya estás transformado, no creas que es miel sobre hojuelas, ¿eh? O sea, yo me he metido en broncas, 2 denominaciones me han perseguido por mi testimonio ya transformado. Wow. Entonces, no creas que la solución definitiva es que el Señor te transforme, porque vas a estar expuesto después a muchas situaciones que tienes que estar preparado. Porque a causa de mi testimonio he sufrido también rechazo, porque ahora entra esta situación de que mucha gente no me cree, de que legalismo, religiosidad, y no es cierto, todavía tienes que rendir esto, y empiezan muchos cuestionamientos. Entonces volvemos a lo mismo. No es que la solución definitivamente no es que el Señor te cambie o te quite o te ponga, o sabes, o sea, es los rasgos de personalidad y las virtudes que tienen un resonante en la eternidad que Él va trabajando en ti. Entonces, transformación no significa la ausencia de atracción, y eso también lo quiero compartir. Gracias, Al. Sí, o sea, transformación no es ausencia de atracción, y yo me pongo en vulnerabilidad y lo comparto. Claro que a veces todavía tengo deseos y atracciones por los cuales no debo de accionar. Pero eso no es el pecado. Y luego la gente me dice, bueno, ¿y dónde está la transformación? Bueno, en que mi mente ha sido renovada, en que he tenido ya la posibilidad de desear, de pensar, de incluso ya hasta tuve novia, o sea, de vivir de una manera diferente. ¿Qué hay de estos deseos? Bueno, pues ahí están, rendidos a la cruz, rendidos a los pies de Cristo. La transformación no es la ausencia de atracción. Yo ya sé a lo que tengo que decir no, a cuáles deseos no voy a accionar, ¿sabes? Entonces, y esto no nos pone en desventaja a los que hemos pasado por identidad de homosexualidad. Simplemente mira un matrimonio. ¿Tú crees que no tienen deseos uno del otro, de otras personas, que cuando ven a alguien más en el gimnasio o así, no dices tú, ay, mira, tiene mejor cuerpo que mi esposa? O mira, claro, mi esposo. Ahí volteando a verlo. Mira, mi esposo, si no tuviera esta pasa de chelerita, sino mira, mi esposo, si tan solo fuera nomás más trabajador, más chambeador, mira, estaría como así, barba, claro. Así. Tenemos deseos y atracciones, sí, todos, sobre los cuales no tenemos que accionar. El pecado es la acción al pecado, no la atracción en sí. Porque si no, entonces tendríamos un problema, porque Jesús mismo fue tentado. Claro. Y Él no pecó. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y fue llevado al desierto por el mismo Espíritu, a ser tentado. Exacto, entonces, así lo deja ver la Escritura. Entonces, tenemos que entender esto
las personas que están pasando por esto, que han pasado por esto, que luchan con esto, yo sí quiero decirles que la transformación no es la ausencia de atracción, no creas que es la varita mágica, la decisión final. No, vienen muchas cuestiones con las que te vas a enfrentar después, donde el Señor en ese proceso, en esa transformación va moldeando tu carácter. Los rasgos y los frutos del Espíritu son rasgos de personalidad, son virtudes que el Señor te va forjando en medio de estos procesos que sí duelen, pero que tienen un eco en la eternidad, ¿sabes? Al Señor no le interesa tu apariencia, no le interesa cómo te ves, no le interesa lo de afuera. El Señor primero transforma en lo interno, en lo interior. Esos son los frutos, la mansedumbre, el amor, el gozo. Esos son frutos que el Señor te va trabajando. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Okay. Para que cuando tú veas a alguien así, también, que posteriormente no se haga ahora de la transformación un nuevo estándar moral. Claro. Porque para mí es muy fácil decir, oh, yo ya fui transformado, oh, sí, claro, yo ya... Bro, no, hay días en los que no hay qué hacer, hay días que de verdad digo yo, Señor, hoy me desperté con unos deseos horribles, de verdad, Señor, pero dice su palabra que en mis debilidades se perfecciona su gracia. Entonces es recordar la palabra, es volver a recordar mi identidad, porque yo ya estoy cimentado, mi identidad está cimentada en Cristo, no en el hacer, ¿sabes? ¿Y por qué te cuento esto? Porque mira, ¿qué pasa si el Señor te transforma ahorita ya y después haces de tu hacer en el testimonio tu nueva identidad? Que a mí me pasó. No, yo ya voy a predicar, yo ya voy a hacer esto, vamos a ministrar, voy a contar mi testimonio, la gente se va a convertir. Porque la gente me decía, no, tu testimonio poderoso. Y no, sí, qué chévere, bien padre. Pues sí, pero llegó un punto en el que, Señor, sí, yo ya he predicado, ya lo he hecho. Pero cuando el Señor me sentó y se volvió a apagar el hacer, me volví a recordar que yo soy hijo del amado. Porque simplemente Él decidió amarme. Así es. Porque simplemente Él decidió morir por mí en la cruz. Entonces, no es lo que yo predico, no es mi testimonio, no es el impacto que este video, este podcast, las futuras prédicas, no es los miles de convertidos que yo pueda tener. No es eso mi identidad. Yo no soy mi testimonio, yo no soy mi ministerio, yo no soy. Entonces, ¿ves por qué tienes que ir entendiendo el proceso de la transformación del Señor? Que no nomás es que te cambie y de un punto a otro ya cambiaste, ¿no? Si te gustan las mujeres, ahora te gustan los hombres. Si te gustan los hombres, ahora te van a gustar las mujeres. ¡Pum! Historia rosa, color bonita. No, bro. Las cosas con el Señor no son así. Qué padre sería. Ojalá. Pero créeme que no. más interesado en que uno sea así, pero no es así. Y es que yo hace un tiempo escuchando historias como parecidas a la tuya, sobre todo sabemos que hay comunidades cristianas que de alguna manera ya han abrazado una teología un poco más abierta, ¿no? Un poco más hacia la aceptación y mucho del discurso es como, pues es que no puedo negar lo que soy, mucho es, y yo creo que sí debe ser muy fuerte esta parte, pero bíblicamente todos somos llamados a morir a nosotros. O sea, claro, la palabra dice, niéguese a todo el que quiera seguir en paz. Exacto. No solamente una persona que lucha con su identidad sexual es llamada a morir a sí mismo. Yo soy llamada a morir a mí misma y creo mucho que tiene que ver que Jesús es tan sabio, pero me refiero a cuando estuvo aquí, cuando hablaba de cuida lo que ves, cuida lo que escuchas. O sea, recuerdo cuando entrevisté a Flor, ella decía, yo me tengo prohibido ver series, cuestiones donde salga homosexualismo porque, boom, me siento atraída. Entonces, yo me tengo que conocer y tengo que ser tan realista conmigo y decir, esto no puedo hacerlo. Claro. Aquí no puedo estar, estas conversaciones no pueden estar, este chico que me atrae no puedo estar cerca. O sea, tengo que ser muy genuina. Es como yo siempre digo, yo batallo con la comida. Entonces yo no voy a poner un pastel en mi refri, me lo voy a acabar. O sea, necesito ser muy honesto con lo que hago. Cuando precisamente esta conversión es un proceso y da risa, pero duele también el saber que, oye, yo tengo luchando con muchas cosas 20 años y estoy esperando que a una persona con una identidad sexual que esté luchando, quiero que Dios lo transforme en 3 días, cuando mi vida, cuando es Dios me está transformando. O sea, ¿sabes? O sea, que lo puede hacer. Que lo puede hacer. Puede hacer.
Pero a él le encanta, creo que a Dios le encanta Pero hay procesos. manifestarse en lo ordinario y Sí. ver nuestro trabajo, ver esa, pues esa entrega, porque creo, Alan, ahorita te escuchaba y decía, la única manera de seguir en donde estás es amando a Cristo. Totalmente. Completamente, o sea, una persona que lucha con cualquier cosa, pero hablando hoy en este tema, no puede permanecer en la fe, entendiéndola como en esta parte que hablamos, donde Dios tiene un propósito, un diseño, desde esta perspectiva teológica, creo que no puede permanecer firme si Cristo no es su Señor, si no le ha dicho, Así es. Esta es mi vida, porque creo que debe ser mucho más fácil simplemente decir, bueno, adiós a los que me rechazan, adiós a los que me critican, adiós a muchas cosas, me voy donde sea amado, aceptado y viva la vida loca. Y Sí, la claro, disfrute. como decía la canción. Pero qué locura, o sea, qué hermosa historia que nos cuentas hoy, Alan, que detrás de todo eso, detrás de que tuviste algún tipo de éxito en algún momento, que conociste de todas las formas las cuestiones de plenitud o de encontrar esa plenitud y saber que realmente te quedas con Cristo en medio de rechazos, de discriminación, en medio de legalismo. De persecución de la iglesia. Wow. Dos denominaciones Meche. No decimos nombres porque... No voy a decir nombres aquí Pero por te respeto a estoy viendo. todos. Pero dos denominaciones. Entonces, imagínate, o sea, yo sí pienso y creo y lo celebro, el saber que encima de todo eso sigues diciéndole sí a Cristo. ¿Quién debe ser Cristo para tu vida? ¿Y qué debe ser Dios para ti? Que dices, sí, Señor, lo que sea, por tal de tener de ti. Me recuerda un Pablo, ¿no? Diciendo, lo tengo todo por basura, ¿no? O sea, por alcanzar el conocimiento de Cristo. Y solamente es bajo esa inspiración y ese amor que podemos seguir permaneciendo en medio de un mundo que rechaza, o en medio, hablo de un mundo eclesiástico que puede rechazar, que puede juzgar y que puede llegar a herir. Claro. Gracias, porque detrás de ese mensaje de dos denominaciones y me rechazaron y esto hay un Señor, aquí voy a seguir, y en medio de una lucha de identidad sexual diaria, Quiebres emocionales, económicos, más lo que uno vive a la par, en porque el a mí día a la par no estaba claro. con trabajo, no estaba con... Entonces, son muchas situaciones y que tú llegues a la iglesia y lo primero es que te den una palmada y un patadón en la... ya sabes, ¿no? Entonces, pues no está chido. Sí. No está chido. ¿Quién debe ser Cristo para ti? El Señor de señores. Claro. ¿Quién eres? ¿Sabes? Es el Señor y cuando tú lo tomas por Señor es que tú te sometes a su voluntad. Sí, es bien difícil negarse a sí mismo. La psicología, el coaching y muchas cuestiones allá afuera, sin denostar a nadie, te dicen lo contrario. ¿Por qué te vas a negar? Aválate, tú vales. Pero quiero decirte que tú tienes un valor para el ser humano, para Dios. El ser humano tiene un valor muy especial para Dios. La dignidad del ser humano es muy grande para Dios. Esta parte de negarse no es para condenarte. Esta parte de negarse a ti mismo, si quieres seguirlo, no es para decirte tú no vales, sino es todo lo contrario. Pero en el amor de Cristo, en su sabiduría, en su perfección, en su santidad, el Señor sabe cómo debe moldearnos para algo más. Sí. Que es lo eterno. ¿Por qué? Porque esto lo que vemos aquí no es todo lo que hay. Un día vamos a cerrar los ojos a este plano. No es todo lo que hay. Voy pues a preparar lugar, dijo Jesús. ¿No? Si no fuese así, yo se los hubiera dicho, porque en la casa de mi padre hay mucho lugar. Entonces, tenemos que tener, aunque suene bien trillado y bien religioso, que no es así de verdad, tenemos que tener la mira en la eternidad. Sí. Por eso yo con los trabajos y mi identidad ahí ya no me afano. Busco cómo generar, busco oportunidades, busco trabajo, claro, porque eso también de alguna manera me permite honrar al Señor y vivir, claro, pero ya no está todo mi afán ahí, ¿no? Cuando dice la palabra no te afanes, el afán, la traducción es no te preocupes en desmedida, ocúpate por las cosas que tienes que hacer, preocúpate, sí. Somos seres humanos, nos vamos a preocupar, pero no te preocupes en desmedida. Entonces, tenemos que entender el valor que tenemos ante Dios. Oye,
El Señor nos socorrió a los ángeles, por favor. Y a Claro. nosotros nos ha socorrido un montón de veces. Yo siendo cristiano le he fallado, incluso hasta sexual, y lo digo con toda la honestidad, el respeto y el cariño y en la vulnerabilidad de no ponerme como un estándar moral, sino de decir, bro, Gracias. yo he fallado siendo cristiano, ya teniendo encuentros con el Señor, teniendo encuentros muy cañones, le he fallado y aún así el Señor viene y me abraza. Lucas 17:1 dice, imposible que no vengan tropiezos, lo dice Jesús. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que los que vamos caminando nos vamos a tropezar. Claro, hay que crear el contexto en el cual también mi vida esté en un mayor lugar seguro, por así decirlo. Ahorita que decías cuando platicabas con Flor, las cosas que se permite y no se permite, ya llega un punto cuando uno va madurando más en la fe y más con esta onda de la identidad y el tema de la homosexualidad, uno va madurando tanto que uno ya entiende por qué Pablo, creo sí es Pablo el que dice que más vale llegar a la eternidad sin una mano y móchate Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús lo dijo, ajá. O sea, no se refiere a que te moches una mano si la mano está haciendo algo malo, no, se refiere en este sentido de que corta, Cuidas. quita y elimina lo que te hace caer, lo que te hace tentar. Yo he dejado seguir gente en mis redes, yo he bloqueado gente, yo he eliminado números de mi WhatsApp, yo he eliminado cuentas, yo he visto el contenido que veo, las cosas todo lo que veo en redes, he cambiado el contexto por esta simple y sencilla razón, que no quiero que me vengan a mover cosas. Ahora, también el enemigo las usa en contra. Claro. Entonces, debemos de entender esta parte. Es un proceso de ir madurando, de ir entendiendo el amor del Señor. De verdad que yo los invito a que si no han tenido un encuentro con el Señor, le pidan ese encuentro al Señor. Genuinamente, pídanle ese amor, ese abrazo de su parte y se van a dar cuenta que una vez que ustedes prueban el amor del Señor, no van a querer probar de otra cosa. Y no va a haber nada que lo sustituya. Porque de verdad, imagínate que tú a tu pareja le fallas un montón de veces y te dice, no, tranquilo, te perdono, continuemos. Oye, ¿qué matrimonio, qué relación hace eso? Pero el Señor le fallamos una y otra vez, y una y otra vez te dice, hey, tranquilo, ven, ponte a cuentas conmigo, ponte a cuentas. O sea, si un día no leíste, fallaste, viste lo que no tenías que hacer, viste lo que no tenías que ver, hiciste lo que no tenías que hacer, llámese la situación que tú estés haciendo, tranquilo, ponte a cuentas con el Señor. Eres un hijo que cayó, que falló, eres un hijo que no leyó, eres un hijo que no vino a la iglesia, eres un hijo que no asistió a la oración, eres un hijo que no estudió, oró, leyó, ayunó. Pero no es el hacer lo que te da la identidad, no es el hacer lo que te hizo entrar en la familia del Señor. Entonces no va a ser tus tropiezos y tu deshacer moral lo que te va a hacer que te vayas de la familia del Señor. Ahora sí que un buen amigo dice que no es por el desempeño personal por el que uno entra a la familia del Señor, entonces tampoco va a ser el mal desempeño el que me va a correr de la familia. Simplemente soy un hijo que se equivocó, que fallé. Por eso el Señor dice, hey, ¿por qué cuentas conmigo otra vez? Sí, despójense de inmoralidades, despójense de arrogancia, despójense de muchas cosas, sí, pero vamos caminando en esa transformación y en esa renovación que el Señor nos va haciendo. Wow. Hace Ese domingo, es totalmente. Este domingo hablaba con una amiga, aquí estaba en el podcast, para ir cerrando, y justamente discutíamos sanamente, obviamente, de si somos o no somos cuando llegamos a pecar. O sea, porque ella decía, es que yo no creo que sea, yo no soy mentirosa, soy una hija de Dios que dice mentiras. Dice, hasta se oye más mal. Dice, pero no soy, ya no es mi identidad, ya no es mi... Y yo estaba como un poquito, o sea, yo estaba como pensando, no, sí somos. Y ella me explicaba, me terminó convenciendo un poco, porque es esta parte de decir, ¿quién soy? Que me da la seguridad y que incluso cuando yo llego a cometer o a salir de esto que creo que es mi identidad, hasta me hace replantearme, ¿por qué yo siendo esto estoy practicando esto? Entonces puedo volver, pero no soy eso, o sea, no me nombra eso, sino... ¿Sabes por qué? Porque eso no es una determinación de vida. Exactamente. Porque yo me puedo equivocar, me puedo masturbar, me puedo a veces caer sexualmente, puedo fallar en cualquier otra situación, puedo mentir, puedo hacer otra cosa, pero ya no es una determinación de vida, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque hay un divorcio entre la mente y mi carne, ¿no? Entonces, Pablo en Romanos 7:14 en adelante dice, encuentro esta ley en mi cuerpo, pero con mi mente quiero glorificar a Dios. O sea, hay un divorcio en mí. Hay una lucha constante. Hay una lucha interna constante
que nunca se va a ir por más transformado que esté usted. Por eso yo les hablaba de que la transformación no es la ausencia de atracción. Pablo lo describe muy bien en Romanos 7:14 en delante, donde encuentro esta ley que mi carne quiere hacer esto, pero mi mente quiere glorificar a Dios, y estoy luchando constantemente con este deseo, con esta atracción de hacer lo que no tengo que hacer. Pero qué interesante que en este punto tú ya estás siendo transformado. Así es. Es ahí donde te puedes dar cuenta que ya estás siendo transformado, porque desde una vez de que tú ya identificas algo como, no, eso no, eso no lo quiero hacer, ya te das cuenta que el Espíritu Santo ya está trabajando en ti. Porque antes, cuando eras uno mismo, cuando éramos del mundo, como luego dicen, hacíamos lo que queríamos. Sí. ¿Y qué dentro de ti te decía, eso sí, eso no, te cuidaba, apártate, quítate, mejor no? No, tú lo hacías y te sentías hasta repadre, bien chido, ¿no? Porque ahora no había no. una... Ajá. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu mora en ti y es el que te redarguye, es el que te va guiando, es el que te va instruyendo, es el que te va diciendo sí, no, o es el que viene y te dice, hey, por ahí no era, ¿te acuerdas? Yo te dije, por ahí no era. Ajá. Entonces, es algo bien interesante. ¿Qué pasa, no? Entonces, sí, efectivamente, Lucas 17:1, imposible que no vengan tropiezos, pastores, líderes se pueden equivocar, pueden fallar. Pónganse cuentas con el Señor no tiene problema porque nunca nos ha pedido perfección, porque si ese fuese la medida, pues el Señor hubiese sabido que no hubiéramos dado el ancho, no es la perfección. Pero cuando tú entiendes, o en mi caso, que yo entendí verdaderamente, cuando yo entendí verdaderamente el sacrificio de Jesús en la cruz y cómo Él vivió la vida perfecta que yo no pude vivir, descanso en Él. Claro. Porque ahora de transformado, para mí ya me estaban poniendo cargas muy altas la iglesia de que no, ya, pero ya no tienes que pecar, pero ya no tienes que fallar, pero ya no tienes que hacer esto, pero ya no tienes que... Pues bro, quiero vivirlo más congruente a Dios. Quiero honrarlo y glorificarlo en todo lo que hago, lo digo. Pero a veces no me da. A veces no soy la medida. Entonces, ya Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Descansemos en Él. Equivócate, pues... Bro, la definición de tropezar es que vamos caminando. Nadie que no camina no puede tropezar por definición. Entonces, creo que es algo ilógico que nos vayamos a la yugular como un estándar moral que no podemos ni nosotros cumplir. Jesús le dijo a los fariseos, pues es que ustedes ponen cargas tan pesadas que ni ustedes mismos con un dedo pueden mover. Así es. Entonces, ¿por qué como iglesia vamos a poner cargas tan pesadas que ni nosotros mismos podemos mover, llevar? Y es importante, creo, mencionar, no es un permiso para. No, claro, no es licencia jamás, para hacer eso. Pero es el saber que cuando yo llego a caer en cualquier situación, hay gracia y Dios no se ha ido. Y misericordia. Y Dios no... Porque estoy leyendo un libro y está justo hablaba del arrepentimiento y de cómo genera la vergüenza cuando no lo revelamos, varias cosas, y hablaba realmente de cómo estaba poniendo el ejemplo de una chica que llegó a abortar y ella decía, yo sé que ya Dios me perdonó, pero yo recuerdo ese día todos los días y cargo con la culpa. Y ella en su mente estaba clara que había un perdón, pero ella no había sido libre de eso. Entonces, creo que Dios nos está llamando también a esa libertad de decir, en serio Dios me hace libre y Dios me perdona. O sea, esto no me identifica, esto no soy yo, solo me equivoqué y hay gracia para ti. O sea, mucha misericordia. Jamás va a ser un estándar de decir, ni modo, no, jamás. Creo que somos llamados a seguir avanzando, como decías, porque estoy caminando, y en el camino dice Juan, no pequéis, hijitos, pero si no, tenemos un abogado. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Sí, no es licencia, jamás va a ser una licencia, pero creo que es un aliciente para todos aquellos que nos sabemos tan imperfectos de saber que podemos llegar a herir, podemos llegar a lastimar o a nosotros mismos en los casos sexuales, pero hay gracia para nosotros. Y es bello porque eso te permite no jugar a la doble moral. Claro. Soy aquí en la iglesia uno y por fuera soy otro, y aquí me comporto muy recto. Oye, por favor, hay pastores que sus secretarias se sientan en la pierna. Se suben a predicar y tuvieron sus temas con sus secretarias y bueno, hemos escuchado un montón de estas historias, incluso yo conozco algunos. Y por favor, entonces, por eso es como estar muy conscientes de como seres humanos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro valor para el Señor y entender
cómo es mi caminar con Dios y cómo tener una correcta relación con Él, que no depende de mis obras. Ujú. Gálatas lo describe muy bien, no depende. Así es. Entonces, descansemos en eso. El Señor, si dio la vida por nosotros cuando no le conocíamos, dice Romanos 5:8, ¿cuánto más ahora que estamos en su familia? Claro que nos va a instruir, a corregir, nos va a limpiar. Debemos de estar en el entendido de que cualquier condición debe de estar en la cruz del Calvario, de que no hay condición que el Señor no pueda redimir. Ujú. No hay condición porque su sangre en la cruz es mucho más grande que cualquier situación. Él te va a preparar para una nueva vida, pero debes de entender cómo nos debemos de sostener por el compromiso. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana, pon tú que yo me llegue a casar, pero si yo en todo este tiempo que estoy luchando con deseos y atracciones no he forjado mi compromiso conmigo y con Dios, ¿tú crees que el día de mañana que yo me case con una mujer no voy a tener un deseo que me va a hacer fallarle? Pero el Señor, ¿cómo ha sido generoso Ujú. en forjarme esa virtud? ¿Para qué? Para que el día de mañana que yo sea tentado, atraído por situaciones, yo sepa sostenerme por el compromiso y no por mi emoción. Así Y eso es. también es madurar en la fe de que no siempre vamos a sentir de la misma manera a Dios. Ujú. Elías no siempre sintió de la misma manera a Dios, de eso tan sobrenatural que Elías vio, el Ajá. fuego y todo eso. Llegó un punto en la cueva que el Señor llegó de un Susurro. susurro apacible. Ajá. Entonces debemos de aprender a sostenernos por el compromiso y no por la emoción. Así es. Por eso el Señor, y creo que vamos cerrando, por eso el Señor no cambia a las personas así, en fa. ¿Por qué? Porque en ese proceso nos va forjando para lo que pueda venir después. ¿Para qué? Totalmente. Para nosotros sostenernos del compromiso, de las raíces, Ujú. ¿no? ¿Cómo dice la palabra? Que el que se sostiene de la vid mucho fruto lleva. Ujú. No, la vid es Jesús. Entonces Ajá. estar cerquita de Él, dar fruto y ahora me sostengo por las raíces, Ujú. que es Él. O sea, yo estoy anclado a Él, no a mi hacer, no a mi testimonio, ni siquiera al cambio. Porque si no, después me voy a sostener de lo que Jesús pueda hacer por mí. Ajá. Y De entonces yo los tengo que logros. ver ahora de logro en logro en Jesús y en Cristo, porque entonces ya no me puedo sostener Claro. por mi confianza y mi lealtad. Entonces, Wow. es parte de lo que el Señor hace, cómo lo ha hecho conmigo y cómo he visto que el Señor trabaja en los procesos, esas virtudes hermosas y preciosas que un día van a tener eco en la En la eternidad. eternidad. Amén. Así, amén. Hay un libro, si yo les puedo recomendar en este tema de identidad, algo que puedan leer es Efesios. Me encanta porque empieza Dios hablando de todo lo que somos en Cristo. Si tú subrayas en Cristo Efesios, son un montón, porque todo es en Él. O sea, Él nos ha dado para la alabanza de su gloria, para santificarnos, para salvarnos. O sea, pero Él todo lo hace en Él y por Él y para Él. Y te das cuenta de toda la riqueza y todos los regalos que Dios nos da. Así que de tarea, lean Efesios. Y justamente, Alan, estamos cerrando. Yo podría seguir platicando. Ya sé. Tendremos partes 5, 6, 7, pero creo que podemos cerrar pensando que Cristo no nos define por nuestras luchas, sino Así es. por su cruz, por su gracia. Y mi última pregunta, Alan, es si tuvieras que completar la frase, mi identidad ahora está en, ¿qué dirías? No, definitivamente en Jesús el Señor. En el Señor Jesús. Así se resume, ¿verdad? Así la resumo. Somos amados, somos renovados, somos transformados. Más que soy pastora, soy coach, somos amados y somos... De pronto el sentirnos únicos está sobrevalorado. Somos amados, somos parte de la familia de Dios y quizás si eso no nos da esperanza, pues hay que revisar realmente este amor por el Señor y este encuentro que nosotros tenemos para que esto nos llene. También hacemos un llamado a la iglesia para acompañar en procesos reales. A veces las palabras o las cosas que Alan decía a lo mejor te dan el válgame, pero esta es una realidad. O sea, esto es lo que nuestros chicos necesitan escuchar. Y pues nuestro anhelo es que nuestra iglesia sea una iglesia que pueda abrazar y pueda entender y pueda caminar con las luchas. Y antes de que Alan diga sus últimas palabras en este podcast, invitarlos, si tú tienes alguna necesidad, si necesitas, puedes escribirnos, podemos buscar la manera. Esto es para abrir la conversación y saber que no
no eres la única persona en la vida que tiene luchas, no eres la única persona que cae, aun cuando amas a Dios, aun cuando le reconoces, cuando es tu Señor y has fallado, hay gracia para ti, ¿no? Me encanta pensar en Jesús diciendo, tú me amas, cuando le dijo a Pedro después de haberlo traicionado. Y después Dios le dijo, apacienta a mis ovejas, sigue tu trabajo. O sea, así es. Entonces, estamos para servir, estamos para escuchar, para acompañar, estamos orando por alguna forma de acompañamiento y de procesos, claro, para esto. Y escríbenos, y si quieres que Alan vuelva, también pídenlo. Al cabo aquí está cerca. Yo puesto. Alan, algo final que quieras mencionar. Abrazar a la gente, hacer un llamado a la iglesia para que sea ese lugar seguro. Realmente tenemos que ser comunidad, tenemos que ver con el amor y la misericordia con el que el Señor nos ha visto y nos ha aprobado, no por nuestro buen desempeño, porque si no nadie estaríamos aprobados, claro, pero sí por la misericordia de lo que el Señor ya hizo en la cruz. Todo se puede ir ahí. De verdad, este es un llamado a la gente que no luchen solos. He luchado solo mucho tiempo, no solamente este tema, muchos otros temas. Es muy difícil, la verdad, solo es muy complicado, es muy difícil, duele más, a veces te haces un reburujadero en la cabeza y se vuelve peor, ¿no? Entonces puedes llegar a conclusiones no muy sanas. Busca ayuda, incluso búscanos, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a acompañar, estamos abiertos a abrazar de la misma manera como el Señor nos ha abrazado. Esa es la única intención, de compartir una realidad y también de acompañarnos en este caminar con Cristo. Así que también hacemos ese llamado a los líderes que sean ese lugar, ese encuentro seguro, ¿no? Que entiendan el valor del Señor, la correcta relación, cómo la debemos de tener con el Señor, no depende de nuestras obras. Y cierro con esto. Abraham, antes de la ley, 400 años aproximadamente, 430 años antes de que existiera la ley, era Abraham. Entonces, ¿qué le fue tomado a Abraham? Su fe. No existía la ley, no existían las buenas obras o las malas obras, no sabían realmente identificar. Pero ¿qué le fue tomado a Abraham? La fe. Y la fe es la confianza. Es la confianza de lo que tiene suficiente evidencia que es real. La confianza, la fe no es creer en algo que no tiene evidencia, porque eso sería un fraude, ¿sabes? Entonces creo que Dios nos ha dado suficiente evidencia de que Él es real. Y a Abraham primero le tomó la confianza y después, por amor al Señor, obedeció. Y vino toda la parte de la obediencia y se circuncidó, dice la palabra, pero primero fue la confianza. Entonces, no son tus buenas acciones o tus malas acciones, no dejes que el enemigo utilice la culpa para llevártela y alejarte de Dios. La culpa que te acerca a Dios es del Espíritu Santo, se llama redarguir, el que te acerca, pero la culpa que usa el enemigo te aleja, te hace sentir menos, te hace sentir que no vales, te hace sentir vergüenza. Pero yo cierro con esto y te recuerdo que el Señor puede convertir el símbolo de tu vergüenza en el símbolo de su gracia. Amén. Ay, gracias, Alan. Amenazamos con pedirte que regreses. Seguramente habrá muchas dudas y gente que quiera conocer un poco más, así que estamos para servirles. Espero que este regreso de Teología sea mucha bendición. Nos vemos pronto en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga y gracias. Saludos, abrazos y feliz año. ¡Feliz año! Bye, bye.